En muchas iglesias que se está predicando solo dinero, solo prosperidad, y todo es la prosperidad. Perdonen, están haciendo su becerro de oro y lo están adorando. Y el Señor les está diciendo: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios porque no tenían agua para beber, entonces, hermano, Dios les volvió a repetir esto. Nosotros nos tenemos que cuidar de la murmuración con Dios, hermano. ¿No me oyó? Tenemos que cuidarnos de la murmuración, porque hay unos hermanos que les gusta y le piden a Dios poder tener el don de la comunicación. Les gusta andar contando lo que no tienen que contar. Bueno, aquí no, yo no conozco a nadie, sino que no se preocupe. Y fíjese que aún antes de entrar a la tierra prometida, cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor les volvió a repetir las mismas palabras: yo visito la maldad de los padres. O sea, porque Dios conocía que el pueblo iba a terminar en eso. Ahora, miren lo que dice Proverbios. A mí me llama mucho la atención cómo se degeneran las generaciones. Cómo empieza una maldición, hermano, en una generación, y después la siguiente generación se va, hermano, pervirtiendo más. Proverbios 30:11. Esa palabra que donde dice primera, esa yo se la puse solo para que usted me entienda, que son 4 generaciones de las que habla Proverbios 30. Dice: hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice. Mire cómo empieza. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, y principalmente en este país, que lo que les está haciendo es invitándolos a la rebelión, invitándolos a la desobediencia, hermano, por la televisión, por todos los medios, y aún a través de leyes los están invitando a desobedecer a nuestros hijos. Perdone, usted vive aquí y usted tiene que cuidar eso de sus hijos. Y tiene que orar a Dios y pedirle a Dios que le auxilie, hermano, porque eso los está. Entonces hay una generación que empieza precisamente con la desobediencia a los padres, y eso es lo que dice la Biblia cuando el apóstol Pablo habla, hermano, de los hombres del último tiempo. Dice la Biblia, hermano, que habrán hombres desobedientes a los padres. Tenemos que cuidar esto, hermano, porque con la bandera de recursos humanos, o de, ¿cómo se llama?, derechos humanos, establecen cualquier ley. No, que los niños tienen derecho. Sí, tienen derecho. Derecho que a veces lo disciplina. ¿O no? ¿O usted está asustado que lo van a llamar al 911? Ok, sigamos. Versículo siguiente: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Mire, primero se empieza con, hermano, desobediencia a los padres, y después se consideran los mejores. Mire, ahora, hermano, y yo sé que aquí hay jóvenes temerosos de Dios. Ni un amén. Yo sé que aquí hay jóvenes temerosos de Dios. Ah, gloria a Dios, al menos unos cuantos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ahora ellos, porque nosotros no podemos utilizar ciertas cosas, ellos se creen sabios en su propia opinión. Porque ahora pueden utilizar un teléfono celular, porque, hermano, y porque ahora saben de muchas cosas, creen que por eso son mejores que sus padres. Y se les olvida que toda autoridad es establecida de parte de Dios. No importa cuánto sepas, al que le dieron la autoridad es a tu papá. No importa cuánto, hermano, que estudies, no importa cuántos títulos, no importa si tienes maestrías, al que le dieron la autoridad es a tu padre. Porque esto no es por conocimiento, sino porque Dios lo da, hermano. Amén. Ok, sigamos, versículo 13. Hay una tercera generación, ahora se vuelven altivos y orgullosos. Primero, desobedientes.
Después se consideran sabios en su propia opinión, limpios. Y ahora, hermano, de ojos altivos. Hermano, por eso si algo tenemos que ministrar nosotros en nuestros hogares es la humildad. Parece que aquí no dicen muchos aménes, ¿verdad? Amén. No me voy a acostumbrar. Ay, hermano, y es que el orgullo, mire, si el orgullo echara humo, ¿cómo estaría la iglesia? Sí, hermano. Porque nosotros nos enorgullecemos de cualquier cosa. Eso, no sé, por ejemplo, si yo digo aquí, ¿y usted dónde es? Hermano, y se para alguien, yo soy de tal, y orgulloso porque... ¿Y usted, dónde vive? Y hermano, se siente orgulloso por el lugar donde vive, por el vehículo que usa, y se le olvida que cuando vino de su país ni bicicleta tenía. Gloria a Dios porque tiene un vehículo, no hay problema, no hay que estoy en contra de eso. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga y que le dé cada año, le dé uno mejor. Yo se lo pido al Señor, pero ¿sabe qué? Eso no es para que nuestro corazón se envanezca. Si no es para darle gracias a Dios porque Él es el bueno, hermano. Den un aplauso al Señor. ¿Sabe cuál es el mayor problema que nosotros tenemos como padres, los que somos padres? Hermano, que nuestra mentalidad es: yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y entonces, como no queremos que ellos sufran lo que nosotros sufrimos, tratamos de darle lo más que podemos y no nos damos cuenta que a veces le estamos alimentando ahí mismo la altivez y el orgullo. Porque cuando a ti te costó algo, tú lo valorizas. Pero cuando nunca te cuesta nada, entonces tú lo tienes en poco. Por eso, si te vas a casar, que te cueste la novia, no que por internet. Bueno, sigamos de hablar mal. Hay una cuarta generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos. Entonces, mire cómo se va degenerando. Pero a mí me llama la atención Proverbios también, capítulo 30, solo habla de 4 generaciones, porque Dios ya tenía contemplado que esas 4 generaciones se iban a ir degradando y que, hermano, la máxima, el potencial máximo se iba a desarrollar en lo negativo en una generación cuando llegara la 4ª generación. Ahora, nosotros lo que tenemos que saber es qué es lo que atrae la langosta. ¿Qué cosas pueden atraer la langosta? Dios mío, tengo que terminar en 20 minutos. Y apenas estoy empezando. Y ¿sabe qué es lo peor? Que si no me apuro, lo voy a dejar como aquella persona que va con el médico. Le mandó a hacer unos exámenes de laboratorio el médico, y entonces la persona le lleva los exámenes, y cuando el doctor ve los exámenes, hace unos ojos así. Señora, usted está grave. Es más, corre riesgo de muerte. Y de repente le entra una llamada al médico para ir a operar y le dice: disculpe señora, ya no puedo seguir atendiendo. Y ya no le dice si hay solución o no. O sea que este mensaje no lo puedo dejar a medias, porque hay mensajes que sí se pueden dejar a medias. No, pero yo no estoy diciendo porque me den más tiempo, no, que me tengo que apurar, lo que le quiero decir. Yo sé que tiene que salir usted de aquí. Mire Éxodo capítulo 10 verso 4. El Señor le está hablando aquí a través de Moisés, le está hablando a Faraón. Y oiga lo que le dice: porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traeré langostas a tu territorio. Entonces, hermano, perdóneme, pero aquí hay un problema. El pueblo tenía que salir de Egipto para hacia la tierra prometida.
Y Faraón no lo quería dejar salir. Y entonces el Señor le mandó a decir a Faraón: si no dejas salir a mi pueblo de la tierra de Egipto, entonces mañana voy a traer langostas sobre tu territorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hermano, que hoy la iglesia no quiere salir de las prácticas del mundo. No quiere salir de Egipto. Y cuando alguien no sale de Egipto, entonces, hermano, eso atrae langostas a su tierra. Y lo peor de todo es que cuando alguien atrae langosta, esa langosta va a llegar sobre esa persona, sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre sus bisnietos. O sea que no solo le afecta a él. Ahora, mire, yo no me voy a meter a problemas de hablar de las cosas del mundo, pero hay muchas cosas del mundo que se han metido a la iglesia. Y no voy a hablar de legalismo, no voy a hablar de ropa, no de esas cosas, hermano, pero hay otras cosas más serias que se han metido a la iglesia. Y que ahora nosotros nos tenemos que liberar. Hermano, tenemos que ser libres de las cosas del mundo. Porque ciertamente nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, hermano, el Señor nos puso aquí, pero el problema es que la corriente del mundo ahora nos arrastra. Por eso Jesús, hermano, en una oportunidad dijo: el príncipe de este mundo viene ya, pero él nada tiene en mí. Ahora la pregunta es: ¿y tendrá algo en nosotros el príncipe de este mundo? Si nosotros a veces, perdónenme, pero a veces hacemos celebraciones en la iglesia que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Y no me voy a meter en esos problemas ahorita, porque tengo poco tiempo. Pero, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para ser libres. El mundo, más que ser cosas visibles, son cosas invisibles que están absorbiendo al pueblo y metiéndolo en el ambiente. Amén. De tal manera que, y esto no es para justificar que me voy a tardar, de tal manera que hoy la gente lo que le gusta son los mensajes. Pasa por una ventanilla, ahí paga, en la otra ventanilla le dan su producto y después se va. Y así quiere llegar a la iglesia la gente. 15 de alabanza, 15 de adoración, hermano, 15 de anuncios, 5 de palabra y ya. Suficiente. ¿Para qué tanto? Y la otra cosa es que solamente quieren llegar una vez a la semana. Porque ya se acostumbraron a la misa, que era una vez a la semana. Entonces ahora vienen a su misa de 8, de 10 o de 11. Eso es una práctica que traemos del mundo. ¿Y qué decir de lo que nos enseñaron allá en la iglesia tradicional? A dar limosnas en la iglesia. ¿Cuántos de los que venimos a la iglesia realmente hemos propuesto? Sí, yo voy desde que salimos de nuestra casa. Sino que cuando empezamos a la iglesia pasan los hermanos a recoger. Ay, ¿dónde dejé la monedita? Ni siquiera la cora, no llega ni a cora. Porque eso nos enseñaron. Y ahora venimos aquí y queremos hacer lo mismo que hacíamos aquí. Y para dar limosnas hay que ir a dárselas allá donde antes las daba. Pero a Dios no se le puede dar lo que le sobra. Amén. ¿Sabe que cuando Dios ve cómo ofrendamos, sabe cómo valora a Dios tu ofrenda? Toda la gente dice, por el corazón. No. ¿Sabe cómo valora a Dios la ofrenda? No cuánto diste, sino con cuánto te quedaste. Por eso fue que a los ricos que se quedaron con mucho, Él los juzgó. Y le dijo, esta mujer, porque ella se había quedado sin nada. Entonces Dios valora tu ofrenda, no por lo que diste, sino por cuánto te quedaste. Bueno, pero sigamos. No nos va a terminar. Y le voy a decir, señora, Números 13:33. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac. ¿Qué dice ahí?
son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos a sus ojos. ¿Sabe qué atrae la langosta a una vida? Cuando menospreciamos el poder de Dios. Estos hermanos, Dios les había dicho: vayan a ver cómo es la tierra, porque esa tierra yo se las voy a dar a ustedes. Y cuando ellos regresaron, venían asustados: vimos gigantes. Y no, Dios les había dicho que les iba a dar la tierra. ¿Qué importa que gigantes haya en esa tierra? Hermano, ¿qué importa que a una persona le digan que tiene cáncer si Dios dice que la puede sanar? Amén. ¿Cuál es el problema, pues? Entonces, pero a veces nosotros menospreciamos el poder de Dios. No creemos que Dios, hermano, puede hacer algo en nuestra vida. Y entonces eso atrae la langosta también a nosotros. Sigo, hermano, Jueces capítulo 6, versículo 5. Porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos, y eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. ¿Sabe qué pasaba aquí con Israel? En el libro de los Jueces, que Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios, hermano, y entonces Dios desataba un ejército que parecía como langostas. Cuando uno hace lo malo ante los ojos de Dios, no importa si alguien te vio, no importa si alguien se dio cuenta de lo que hiciste o no. Al final, lo importante no es que si te vio el hermano o la hermana, pero si te vio Dios, eso te debe preocupar. Porque si hiciste algo malo y te ve Dios, hermano, y que seguro te vio, eso ya te contabilizó. Y al hacer lo malo ante los ojos de Dios, atrae la langosta. Jeremías 51:13. Oh tú que moras junto a muchas aguas, están hablando a Babilonia, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. El Señor de los ejércitos ha jurado por sí mismo: ciertamente te llenaré de hombres como langostas, y entonarán contra ti gritos de victoria. ¿Sabe qué atrae la langosta? Cuando hay codicia en nuestro corazón, hermano. El amor al dinero. ¿Cuántos aman aquí el dinero, hermano? ¿Cuántos aman el dinero, hermano? Mire, un comediante mexicano, creo que es, dijo: el dinero no lo es todo, pero bien que calma los nervios. Y es cierto, porque cuando usted no tiene, está todo tenso, todo angustiado. Pero solo tiene algo en la vida, tiene paz en su corazón. O sea, mire, hay cosas que hay que buscarlas, y hay cosas que solo hay que pedirlas. El Señor dijo: el pan de cada día, cuando el Señor ora, dánoslo hoy. Entonces sí se puede pedir para el pan, sí se puede pedir para la necesidad, sí se puede pedir, pero no se puede buscar. Buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios. David, por eso es que David dijo: una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. O sea, el problema es que nosotros pedimos y buscamos las cosas materiales, y pedimos lo espiritual nada más. Pero es al revés: se pide lo material, y se pide y se busca lo espiritual. Una cosa he pedido y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor. No, ¿sabe qué? Una cosa he pedido y esta buscaré, que tenga yo para mis frijoles todos los días. Estamos haciendo mal. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Hermano, yo le decía ayer a los hermanos allá en la iglesia Peniel, allá en Tucson, yo les decía, a veces en muchos lugares están haciendo jornadas, están haciendo, ¿cómo se llama eso? Maratónicas, hermano, diciendo: venga y siembre, venga y siembre 10 y él le va a dar 100. Y la gente bien que lo cree, hermano. Y algunos, hasta de nuestras iglesias, se van a meter ahí. Y van a sembrar, y resultan bien sembrados. Porque llegan a sembrar una semilla de dinero y no se dan cuenta que les siembran la semilla de la codicia.
Porque cuando alguien te está diciendo siembra 10 para que te dé 100, pero si esto no es negocio, hermano. Si nosotros damos por gratitud, no damos para recibir. Claro que recibimos porque Él es bueno, pero nosotros no damos por recibir, damos porque Él es bueno, hermano, porque Él nos ha bendecido tanto, porque Él es grande y por eso le damos a Él, no damos para recibir. Amén. Ok, sigamos. Dios mío, ya se fue el tiempo. Deuteronomio 28:38. Sembrarás en tus campos mucha semilla, pero cosecharás muy poco, porque la devorará la langosta. Esto es a consecuencia de la desobediencia. Cuando una persona desobedece, le está abriendo la puerta a la langosta. Ageo capítulo 1, verso 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no es suficiente para que os hacéis. Bebéis, pero no es suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en sacos rotos. Hermano, cuando vimos el verso anterior, es sembrar mucho y cosechar poco, y la langosta lo devora. Pero aquí está hablando de las prioridades. ¿Tenemos nuestras prioridades espirituales antes que las materiales? ¿Buscas primero el reino de Dios, su justicia, y sabes que lo demás va a ser añadido? ¿Te preocupas más de lo espiritual que de lo material? Porque a veces cambiamos nuestras prioridades y nos preocupa más lo que se ve que lo que no se ve, y eso también atrae la langosta. Ok. La restauración. ¿Cómo se van a restaurar las 4 generaciones? 10 minutos más y termino, aunque me falta todavía. Pero miren que lo que dice Génesis 15:16. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no ha llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Fíjese que lo que estaba diciendo es, hermano, que Abraham, la descendencia de Abraham, que era Jacob y todos sus hijos, iban a llegar a morar a Egipto. Pero cuando llegara la 4ª generación de estar en Egipto, ellos iban a poder salir de la tierra de Egipto. A mí me llama la atención. ¿Y por qué la 4ª generación? ¿Por qué no fue en la 3ª? ¿Por qué no fue en la 2ª? Porque entonces eso quiere decir que si nosotros somos la 4ª generación, nosotros tenemos la capacidad para salir de la tierra de Egipto. O sea, Dios te da autoridad, Dios te da una unción para que tú puedas salir de la tierra de Egipto. Que el enemigo no tenga autoridad sobre tu vida, hermano, ahora en ti. Porque mire, nosotros somos el número 15 de la 4ª generación. O sea, tenemos 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. Esos son 14 personas, y nosotros seríamos el número 15. Pero el número 15 en la Biblia representa la manifestación de la misericordia de Dios. Entonces Dios tiene misericordia de nuestra vida, y cuando llega una 4ª generación, entonces dice Dios: a este le voy a dar la autoridad, a este le voy a dar la unción, a este le voy a dar la capacidad para que pueda soltarse de los lazos, de los yugos de Egipto, y que pueda salir de ahí y no quedarse ahí cautivo. O sea que nosotros tenemos autoridad para salir. No sé si da un aplauso al Señor, hermano. Voy rápido. Segundo libro de Reyes 10:30. Y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. O sea, un hombre hizo lo bueno, y entonces Dios le dijo: por haber hecho lo bueno, tú entonces ahora, tus hijos hasta la 4ª generación se van a sentar en el trono. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Que cuando usted hace lo bueno, usted bendice a 4 generaciones más. O sea, si una persona hace lo malo, eso malo va a afectar hasta su 4ª generación. Pero cuando alguien hace lo bueno, eso bueno va a afectar a 4 generaciones. O sea,
O sea que Dios puede bendecir 1000 generaciones, dice la Biblia, pero nosotros solo podemos bendecir 4, la nuestra y 3 más. Por eso cuando usted hace lo bueno, no crea que solamente usted está bendiciéndose a sí mismo, recibiendo bendición, sino que usted está bendiciendo a sus hijos, usted está bendiciendo a sus nietos y usted está bendiciendo a sus bisnietos también. Este hombre Jehú lo que había hecho era que había matado a Jezabel, y como consecuencia entonces le dijeron: ¿sabes qué? Por lo que hiciste, tus hijos hasta la 4ª generación serán bendecidos y se sentarán en el trono de Israel. Hebreos capítulo 7 verso 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Hermano, Abraham era una primera generación, después estaba Isaac, después estaba Jacob, y la 4ª generación era Leví. ¿Sabe qué hizo Leví? Abraham diezmó, y cuando él diezmó, bendijo hasta su 4ª generación. O sea, habilitó un sacerdocio hasta en la 4ª generación. Cuando usted diezma, usted está habilitando hasta la 4ª generación, usted está habilitando un sacerdocio en sus hijos. Por eso es que la gente se preocupa mucho del diezmo. Ay, no, es que no me alcanza, porque solo piensan en el diezmo como dinero. Pero si lo ven como un principio, va a ser una bendición, porque usted va a bendecir todavía sus 4 generaciones. Mire, denle un aplauso al Señor. No me gusta mucho testificar, pero yo le compartía a los hermanos que yo tuve un padre que siempre me inculcó ir a la iglesia cristiana, pero nunca él fue. Nunca fue a la iglesia. Es más, él murió muy joven porque se dedicaba a tomar licor, y el licor lo terminó matando. Gracias a Dios él aceptó antes de morir, gracias a Dios, ok. Pero el punto es que él nunca iba a la iglesia, pero siempre me decía, nosotros teníamos a la iglesia casi a la par, entonces me decía: anda a la iglesia. Yo pequeño, anda a la iglesia y traes mi sobre. Ponía sus diezmos y los mandaba. Hermano, a veces inclusive borracho, me mandaba a traer su sobre de diezmos, y siempre daba diezmos. Nunca fue a la iglesia, pero ahora yo me doy cuenta, Dios tuvo misericordia de él, porque antes de morir no podía morir, y hermano mandó a llamar al pastor, y el pastor oró por él y él aceptó a Cristo. Pero sabe una cosa, cuando yo tenía 13 años, como mi papá se murió cuando yo tenía 12, cuando yo tenía 13 nunca más fui a la iglesia. Pero como él había diezmado, él había activado un sacerdocio en él. Y a los 29 años el Señor me llamó y yo acepté, porque yo nunca había aceptado. Yo acepté a los 29 años, y a los 30 años yo ya estaba pastoreando. Ahora, ¿por qué? Porque yo era bueno. No, si yo ni sabía nada. Hermanos, si yo le digo a los hermanos, ¿sabe una cosa? Yo nunca tuve un privilegio en la iglesia. Mi primer privilegio fue ser pastor. Nunca tuve un privilegio, y cuando me dijeron: ¿quieres servir a Dios? ¿Y quieres ir? Sí, sí quiero. Y me fui, hermano, yo ni sabía lo que se trataba. ¿Sabe qué? Yo 2 veces había predicado antes de ser pastor. La primera vez que prediqué, más que prediqué, fue la sudada que me di, porque estaba bien nervioso. Y todavía por la sudada me dieron ofrenda. Hermano, pero ahora entiendo que lo que mi padre hizo fue activar a sus siguientes generaciones, hermano, para que en ellos pudiera haber un sacerdocio. Entonces yo digo, gloria a Dios. Si el diezmo no es dinero, el diezmo es un principio de Dios, y cuando lo aplicas como principio te va a bendecir en todas las cosas que hagas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y un aplauso al Señor. Mire, esto es lo que nos corresponde a nosotros. Hemos pasado lo que le pasó a Job. Hermano, nos ha tocado duro, hemos visto muchas cosas, pero dice: después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos,
hasta la cuarta generación. Cuando hay alguien que Dios levanta para ser restaurado, después de que ha pasado momentos difíciles, saber cuántas cosas habían hecho las generaciones antes de Job, y eso de alguna manera le había ministrado, pero ahora, hermano, Job es restaurado y levantado, y Dios le da el doble de todo. ¿Y sabe qué? Hasta su cuarta generación. Gloria a Dios. Entonces yo te quiero decir que la restauración no es solo para ti, es para tus hijos, es para tus nietos y también para tus bisnietos. Alcanza la restauración, porque Dios es un Dios de 4 generaciones. Por eso, hermanos, nos conviene hacer cosas buenas delante de Dios. Amén. Ahora entonces entiendo mejor este versículo de Joel 2:25, y por eso le puse esto entre paréntesis. Cuando la Biblia dice yo restituiré los años, lo que Dios está diciendo, yo restituiré las 4 generaciones. Joel capítulo 1 empieza diciendo que hay 4 generaciones ahí que son afectadas por la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y ahora cuando llega, entonces yo puedo entender, hermano, que cuando Dios dice yo restituiré los años, está diciendo lo que perdió tu bisabuelo, lo que perdió tu abuelo, lo que perdió tu padre y lo que tú pudiste haber perdido antes de conocerme, yo te lo puedo restituir, yo te lo voy a devolver, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Cuando dicen amén, hermano, Dios es un Dios de restitución, que sabe restituir y quiere restituir, hermano. Ok, yo termino con esto. Le dije 10 minutos y me faltan 2 y 5 para ministrar y nos vamos. Ahora a las 9:30. A las 9:30 me dijeron que tenía que terminar. Ahora, ¿cómo vamos a destruir a la langosta? Porque la langosta hay que destruirla. Entonces, mire, este versículo, ahora yo, hermano, cuando yo entendí esto de la langosta, entendí mejor estos versículos. Segundo libro de Crónicas dice: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar, porque una cosa que le quiero decir, la langosta no la manda el diablo, la langosta la manda Dios. O sea que aquí no hay que reprender al diablo. Versículo, aquí dice, mire, abajo, mi gran ejército que envié contra vosotros. No es el diablo el que envía la langosta, es Dios. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, si cierro los cielos, está Dios hablando, para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y usted conoce muy bien este verso, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ¿qué dice, hermano? Y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. Y esta parte, hermano, es importante, esa parte última, esta parte. Yo ahora entiendo por qué dice sanaré la tierra, porque lo que hacía la langosta es que esterilizaba la tierra. Cuando defecaba, dejaba la tierra inutilizada. Entonces cuando dice, ustedes quieren destruir a la langosta, lo primero que tienen que hacer es humillarse. Difícil es humillarse, hermano. A veces uno no entiende por qué en los trabajos a veces le toca a un patrón que es muy duro con uno. ¿Y sabe por qué? Porque a veces a uno le cuesta humillarse.